Ya, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio. Esto es parecido a una cosa que probablemente ustedes vieron en clase, que tenían una masa sobre una superficie y otra masa que estaba colgando por una cuerda ahí en un sistema de poleas. Solo que en la clase, si mal no recuerdo, ustedes lo vieron sin roce. Ahora la vamos a ver con roce. Y vamos a ver, vamos a estudiar este límite en el cual está a punto de empezar a mover el sistema en completo. Esperen un segundito, me voy a tomar el pelo porque si no... Ya, ahora sí. Entonces, probablemente el profe ya les dijo, o intuyen ustedes, cuál es la primera cosa que deben hacer cuando van a hacer un problema de este tipo, de dinámica. El diagrama de Diagrama cuerpo cuerpo libre. libre. Sí, diagrama cuerpo libre. Efectivamente, entonces empezamos con el DSL. Vamos a tener dos objetos y vamos a estudiarlos los dos. Tenemos esta cajita. Esta, como todos los objetos, va a tener un cierto peso. Lo vamos a llamar peso 1. Esto es un 1. Y vamos a tener también la normal. Porque si no se estaría hundiendo dentro de la superficie y sabemos que eso no va a ocurrir. Está atada a una cuerda, así que tiene una tensión. Y además va a sentir el efecto de una fuerza de roce. Va a ser estático, dinámico, dependiendo si está quieta o si está en movimiento. Ahí con eso tenemos el primer dibujo y luego el resto sería dibujar el balde. El balde está colgando, entonces el balde, al igual que cualquier objeto, va a tener su propio peso. Este va a ser peso 2 y además va a tener una tensión. Le cambié el nombre, aquí esta es como una tensión con una pequeña apóstrofe, pero ambas van a tener el mismo módulo. Esto es porque en las cuerdas ideales la tensión es la misma en toda la cuerda. Y además estas cuerdas no van a tener masa y no se van a estirar. Esas son las cosas que uno asume con una cuerda ideal. Ya, entonces ya terminamos el diagrama cuerpo libre y después del diagrama cuerpo libre, ¿qué es la siguiente cosa que tienen que hacer? Tienen que imaginarse todo esto como un recetario. ¿Cuál es lo siguiente ahora? Plantear la sumatoria de las fuerzas. Exacto, aplicamos leyes de Newton. Entonces, vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas. Vamos a ir revisando los dos objetos. Por ejemplo, veamos la sumatoria de fuerzas de la caja, que es peso 1 más la normal, más la tensión, más la fuerza de roce, y todo esto va a ser igual a la masa de la caja por la aceleración. Pero además nos interesaría, como vemos que esto forma casi una cruz, tenemos un vector para arriba, un vector para abajo, un vector para la izquierda, un vector para la derecha, podremos dividirlo esto ahora en las fuerzas que están en el plano horizontal y en el plano vertical. Entonces, nos podemos ir, por ejemplo, al plano vertical. Y tendríamos lo siguiente. Tenemos el peso, que es menos m por g. Le puse el menos porque ahora estoy tomándolo con el sentido hacia abajo, como si eso fuese el negativo. Más la normal, que no tenemos ni idea cuánto es, pero sabemos que eso nos va a dar 0 porque no tiene aceleración vertical la caja. La caja no está subiendo ni bajando. Entonces con esto ya tenemos uno de nuestros primeros datos, que va a ser que la normal tiene que ser igual a la fuerza peso. Este es un caso muy típico y es una cosa que ustedes incluso muy probablemente han visto en el colegio. Ahora vamos a ver en horizontal. Y aquí tenemos entonces, voy a considerar con mi eje
que el positivo va a ser con el X hacia la derecha. Entonces, la fuerza de roce va a ser negativa y va a ser positiva la tensión. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración de todo el sistema. Entonces, aquí tenemos el otro dato, que es que la tensión menos la fuerza de roce va a ser igual a la masa por la aceleración de la caja. Ya. Otro punto que me gustaría que notasen es que cuando tenemos un sistema así, la aceleración de la caja y la aceleración del balde tienen que ser idénticos. Esto ocurre porque si alguno estuviese acelerando más que el otro, eventualmente la cuerda se nos rompería, porque tendrían distintas velocidades. Y eso no es lo que queremos. Tenemos una cuerda que se supone perfecta, así que no se va a romper ni se va a estirar. Ya tenemos eso, tenemos ahí nuestra información inicial y ahora vamos a ver entonces la sumatoria de fuerzas en el balde. Entonces, sumatoria de fuerza del balde. Vamos a tener simplemente acá el peso 2 más la tensión esta, que va a ser igual a la masa del balde por la aceleración del balde. Si se han dado cuenta, en el enunciado del auxiliar, yo no les doy ni la masa de la caja ni la masa del balde. Ninguna de esas dos cosas yo se las he dado. Pero eso no me impide poder asignarlo si así lo deseo. Y esto es algo que quiero que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de resolver problemas. A veces hay cosas que ustedes no les dan el dato. De repente no les van a dar tensiones, no les van a dar roces, no les van a dar ciertas cosas, pero eso no les impide a ustedes ponerles nombre igual y trabajar con ellos. Más adelante vamos a ver que podemos hacerlas desaparecer del problema. Pero para poder trabajar toda esta cuestión necesitamos primero considerarlas. El resultado final que nos piden no va a depender de las masas, pero todo el desarrollo se tiene que hacer asumiendo que las masas existen, sin conocerlas necesariamente. Ese es como un poco el asunto. Que esto ya es como el nivel de dificultad mayor que tenemos en el ramo. No solamente no les damos números, sino que ahora ni siquiera les vamos a decir que pueden asumir ciertos datos como conocidos. Pero aún así ustedes pueden tirar para adelante usando la física. Porque ahora tienen ecuaciones. No necesitan tantos datos si tienen varias ecuaciones. Ya. Entonces, revisemos primero el caso límite, cuando este sistema aún no empieza a resbalar por el roce. Entonces, en el caso límite, la fuerza de roce va a ser igual al coeficiente de roce estático por la normal. Esta es la fuerza de roce máxima que puede tener un objeto. Vamos a asumir esta cosa y vamos a asumir que la aceleración del sistema es 0, porque significa que el sistema aún no se mueve. Entonces, con estas cosas que ya asumimos, podemos tener lo siguiente. Teníamos arriba que la tensión menos la fuerza de roce era la masa por aceleración, y esto va a ser ahora igual a 0. También sabemos que la fuerza de roce es el coeficiente este de roce estático, entonces vamos a tener que la tensión menos coeficiente de roce estático por la normal va a ser igual a 0, o sea que ambos son iguales. La tensión y la fuerza de roce son idénticas, entonces el cuerpo se encuentra en equilibrio y la caja no se está moviendo. De momento no tenemos ningún problema, no hemos encontrado ninguna cosa extraña. Lo importante aquí es el orden y el orden y el orden, porque todos estos ejercicios de dinámica es súper importante hacerlo casi formulaico, seguirlo con mucha precisión todo este asunto. Quizás en los de cinemática uno podía desordenarse un poco y no había tanto problema, pero aquí desordenarse puede terminar en un error fatal. Entonces por eso les pido que vayan siguiendo esto de manera ordenada en sus propios cuadernos. Y la otra ecuación que teníamos, que habíamos obtenido hace poco, que era que la masa del balde por la aceleración de gravedad menos t es igual masa por aceleración. Aquí lo escribí como vector, no lo había escrito aún como con los signos, pero bueno, esto de acá viene de lo que escribí vectorialmente más arriba. Es la suma de fuerzas para el balde. ¿Dónde quedó el lápiz? Ahí está.
Ya, entonces aquí también vamos a reemplazar i es igual a 0. Y entonces nos va a quedar que la tensión también es igual a la masa del balde por la gravedad. Esto también lo vamos guardando. Les recomiendo cuando ¿Consulta? ustedes... ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué en eso de mg menos tensión es igual a la masa por la aceleración? Es del balde, ¿cierto? Del balde. Sí, del balde. ¿Por qué la tensión es negativa si va hacia arriba? O da lo mismo en este caso. Mm, 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 mm. Fíjate que tomé la aceleración como... Bueno. Si el balde se mueve hacia abajo, entonces la aceleración sería negativa, pero aquí la tomé con el signo cambiado. Entonces al final sí queda bien con el otro lado de la ecuación. A lo que voy es que los signos son consistentes. Tenemos que el peso menos la tensión es la masa por la aceleración. Y aquí resulta que, sí, mejor lo escribo, voy a escribirlo mejor así, al tirito. Me pasa por no pasarlo del vectorial inmediatamente al escrito. Ya, teníamos que la tensión más la fuerza peso 2 es igual la masa por la aceleración. Entonces tenemos por acá. Si tomamos la tensión como positiva, o sea que tomamos positivo con el y hacia arriba, entonces podemos tomar el peso negativo, como tú dijiste, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración, La aceleración pero negativa. la aceleración es la misma que la de la caja. Y si la caja se mueve hacia la derecha, entonces el balde se está moviendo hacia abajo. Entonces aquí tenemos menos, o sea, multiplicado por menos A. Y entonces, ahí se me arreglan los signos y me queda mg menos t es igual masa por aceleración. Ese era el pasito que en cierto sentido me comí. Vale, vale. Gracias. Ya, y de aquí como sabemos que la aceleración es 0 en este caso, porque estamos considerando el caso en que el sistema no se mueve, tenemos entonces que la tensión va a ser igual a la masa del balde por la gravedad. Pero en ese caso igual, aunque estuvieran los signos intercambiados, como la aceleración es cero, igual te haría lo mismo. La misma Sí, igualdad, ¿o no? llegaría a la misma igualdad. Ah, ya, ok. ¿Eso es como algo, una coincidencia nomás, o esto pasa, puede pasar usualmente? No, no es una coincidencia, tiene un sentido, no sé si, ni siquiera físico, es casi matemático. Tomamos bien los signos, no hicimos ningún cambio de signo raro, entonces llegamos, la información es consistente, esa es como la cosa. Tú podrías todo ¿Y qué este pasó con el desarrollo ir MA? haciéndolo con los vectores nomás. ¿Mm? ¿Qué pasó con el MA? ¿Qué pasó con el MA? No, La aceleración es no cero en el caso que estamos considerando ahora, porque estamos viendo el caso límite en el que aún no se mueve la caja. Entonces, eso es cero. ya. Y respecto a consistencia con signo, me acordé, en uno de los ejercicios que estaba revisando, hubo un estudiante que se equivocó con un signo en una parte del ejercicio, pero lo tenía todo bien planteado, toda la ecuación es muy bien, pero se equivocó con un signo en una parte. Desarrolló un poco más y se equivocó por signo una segunda vez. Y se equivocó por signo la segunda vez de tal forma que al final llegó igual al resultado correcto, pero haciendo un desarrollo malo. Entonces, No, cuando revisé eso pero cuéntanos. lo encontré bien interesante. ¿Y la tuvo buena o no? La tuvo buena, igual hubo un pequeño descuento porque se equivocó de signo y más de una vez. Si se hubiese dado cuenta de que hubo un problema de signo cambiado y se hubiese dado cuenta dónde lo hizo, él simplemente habría puesto el signo más y hubiese cambiado el signo en su desarrollo. Entonces me O da a quizás no le entender que salía. él no se dio cuenta que se equivocó de signo. Pero eso, de todas formas ese estudiante creo que tuvo una nota muy buena, así que porque si las ecuaciones están bien y el planteamiento está todo bien y toda la cosa, eso igual es mucho puntaje.
Pero eso, los errores de signo son cosas que le pasan a cualquiera. Creo que incluso Albert Einstein en un momento estuvo como no sé cuántos años sin darse cuenta de que una de sus teorías estaba mala por un problema de signo. Creo que era algo sobre la expansión del universo, un tema por ahí. Era una de esas cosas de cosmología que hizo Einstein. Ya. Entonces tenemos estas dos ecuaciones y Una las vamos consulta, a igualar. ¿Qué ¿por ocurre? qué la tensión es igual al peso? Porque el sistema no se mueve. Si la tensión es igual al peso, entonces el balde está en equilibrio. La suma de fuerzas total es igual a 0. Ah, o sea que en este caso estamos viendo cuando está detenido, está en reposo. Exacto, estamos primero viendo cuando está en reposo, pero no cualquier caso en reposo. Estamos viendo justo el caso en el que está el roce máximo. Ah, ya, vale. Entonces, porque ¿qué es Gracias. lo que ocurre? Ahora mismo está en equilibrio, pero cualquier cosa que le hagamos al sistema y se va a empezar a mover. Entonces, aquí es donde va a venir un poco la magia del ejercicio. Si se dieron cuenta, en el ejercicio, en vez de poner piedras o cajas en el balde, vamos dejando caer lágrimas o gotitas. ¿Por qué el ejercicio se plantea así? Lo planteamos de esa manera porque ahora está en equilibrio y le vamos a dejar caer una gotita más y entonces el sistema ahora se va a empezar a mover. Pero como la diferencia de masa es tan pequeña, porque es una gota, no la vamos a considerar como que cambiaron el peso total del sistema. Esa es la cosa. Entonces vamos a considerar que el balde va a empezar a moverse, pero con el mismo peso. Porque vamos a decir, ya, pero es que el peso de una sola lágrima es muy poquito. Entonces, y esa es una como de las triquiñuelas como medias malvadas de este ejercicio y la razón por la cual me gustaría mostrárselas en este auxiliar, porque he presenciado pruebas de física donde ocurre cosas como, por ejemplo, un joven encima de una patineta que lanza hacia atrás migas de pan que son infinitesimalmente chiquititas. Entonces, de tal manera que va perdiendo momentum o va cambiando su momentum de manera infinitesimal y cosas así. Hay varios ejercicios que los profes ponen ahí, donde alguna variable o alguna cosa del ejercicio va a ir cambiando muy, muy de a poquito. Y entonces me gustaría que ustedes supieran, por si se encuentran con un ejercicio así, que si algo cambia de muy, muy, muy a poquito, entonces cuando esa cosa esté en un caso límite, como justo en el equilibrio, y si lo mueves un poco va a empezar a cambiar la cosa, puedes asumir que es casi lo mismo que estar en el caso, o sea, que moverse es casi lo mismo que estar en el caso borde. Eso es como un poco la idea. Voy a ver el chat que pusieron cosas. Lágrimas, gotitas, sí, las lágrimas son gotas. Suena más melodramático el ejercicio si pongo que son lágrimas, por eso lo puse así. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, que las obtuvimos usando leyes de Newton, pero si se dan cuenta nos dicen algo que tiene mucho sentido. Para la caja nos dice que la tensión va a ser igual al roce, o sea que la caja no se mueve, y para el balde nos dice que la tensión es igual al peso, o sea que el balde tampoco se mueve. En ese sentido creo que ustedes incluso sin hacer estas ecuaciones podrían haberlo intuido viendo el dibujo, y pensando en qué situación se requiere para que la caja no se mueva. Podemos ahora juntar estas dos ecuaciones, porque las dos son igual a tensión, y tensión es igual a tensión. Entonces vamos a tener que m por g es igual a coeficiente roce estático por la masa de la caja por la aceleración de gravedad. Nos damos cuenta acá inmediatamente que podemos cancelar la aceleración de gravedad a ambos lados, y entonces nos queda un resultado interesante, que es que el coeficiente de roce estático va a ser igual a la masa del balde partido en la masa de la caja. Y esta relación es importante porque con esta relación, al final del ejercicio, nosotros vamos a eliminar estas letras, el M mayúscula y el M minúscula. Vamos ahora a encontrar la aceleración y vamos a encontrar las velocidades, que es lo que el ejercicio nos pide, pero nos va a quedar con estas M metidas entre medio y nosotros las podremos convertir en coeficientes de roce estático. Entonces tendremos el resultado en función de puros datos que sí son conocidos del enunciado. Por eso hice Una consulta, este pequeño viaje acá. ¿Qué ocurre? ¿cuál M es la masa de cuál objeto? M mayúscula es la del balde y M minúscula es la de la caja. Ya, vale, gracias. Ya.
Entonces, ahora vamos a estudiar el siguiente caso, que es el caso en el que el bloque está resbalando. O sea que ahora vamos a estudiar el caso donde la fuerza de roce va a ser igual al coeficiente de roce cinético por la normal, que es masa del cubo por la aceleración de gravedad. Así que ahora vamos a asumir esta cosa de acá. Oh, bajé caleta. Ahí reemplazaste la normal por masa por aceleración de gravedad, ¿no? Exacto. Ah, ya. Como la superficie es plana, aquí la normal simplemente es el peso, pero con otro sentido. El módulo es el mismo. Ya, ya. Ya. Entonces vamos a tener que la tensión menos coeficiente, o sea, la fuerza de roce, va a ser igual a masa por aceleración. Básicamente estoy repitiendo mis primeras ecuaciones nuevamente. Y vamos a tener que peso del balde menos la tensión va a ser igual masa al balde por aceleración. Aquí recuerden que la razón por la cual se ve como si el peso estuviese positivo es porque la aceleración es negativa, entonces ocurre el cambio de signos ahí a ambos lados. Entonces vamos a tener esto por acá. Y de aquí, sinceramente, lo único que tenemos que hacer es tirar para adelante y empezar a matraquear. Antes de que empieces con eso, es que ¿Sí? me perdí un poco de por qué hicimos todo lo anterior. Llegamos que ya el roce estático es de MB dividido en MC. O sea, bueno, perdón, en masa del balde dividido en masa de la caja. Llegamos como a eso. Pero si en el ejercicio nos estaban dando como el roce estático, ¿a qué llegamos? O sea, Ah, si no conociésemos el roce estático como dato. ¿Eso estás preguntando? no, a lo que iba preguntando, o sea, a lo que iba dirigido un poco mi pregunta es que no entiendo cuál fue la finalidad de hacer todo lo que hicimos. Ya mira, la finalidad de todo esto es la siguiente. Ahora mismo yo voy a seguir avanzando en el ejercicio y se van a dar cuenta que voy a encontrar una aceleración, que es la aceleración del sistema, pero la aceleración del sistema me va a depender de las masas de las cajas, pero las masas yo no las conozco. Entonces lo que hice anteriormente era lo que yo quería era resolver de alguna forma relacionar las masas a un dato que yo sí conozca. Entonces Ya. necesitaba para ello utilizar mis ecuaciones y necesitaba utilizar información. Entonces, aquí si se dan cuenta, el paso importante fue asumir el caso en el cual la caja está a punto de moverse, pero aún no se mueve. Entonces la aceleración es cero y el roce aún es el estático. Esa es la cosa. Si en cambio yo solamente estudio el caso en el que la caja se está moviendo, el roce estático no lo estaría usando como dato, si se dan cuenta. Entonces, utilicé esto. Utilicé el hecho de que conozco el roce estático y utilicé el dato extra de esta aceleración cero, y a partir de eso encontré esta relación bonita entre las masas. Pero, o sea, ahora lo que tengo entendido es que vamos a ver como cuando el caso en el que la caja se esté moviendo. Exacto, y vamos a encontrar la aceleración del sistema. Sí, pero entonces en ese caso ya ¿cómo se llama esto? El coeficiente de roce estático ya desaparece, porque ahora tenemos que usar el coeficiente de roce dinámico, creo que se llama. Y aquí viene lo que les dije sobre las gotitas. El coeficiente de roce estático desapareció. Ahora tenemos otro coeficiente de roce. Pero podemos asumir que las masas se mantienen, que la masa del balde es la misma ahora que la masa que tenía el balde justo antes de empezar a moverse. ¿Entiendes un poco cuál es la intención malvada de todo esto? O sea, de que luego puedas jugar como el coeficiente de roce estático, pero no como coeficiente de roce estático, sino que como masa del balde dividido como masa Sí, de la caja, ¿no? ahora vas a Ahí. ver pronto. Vamos a encontrarnos con esto, pero básicamente vas a encontrarte que, de hecho mira, aquí estas ecuaciones, yo estas ecuaciones las voy a juntar y voy a despejar la aceleración y se van a dar cuenta que van a quedar, ¿cómo se llama? Tengo metido en la ecuación varias veces las masas de la caja y del balde, entonces voy a querer eliminar eso. Y por eso es que les recuerdo que aquí lo importante fue que se usaban gotas. Si yo en vez de usar una gota dejase caer una caja encima del balde para que el sistema empezase a moverse, entonces ya no podría asumir
que la masa del balde es la misma antes y después de que se mueva. Pero como son gotitas, sí puedo asumir eso. En el caso límite. Esa es la cosa. Entonces, Consulta, ¿Mm? ¿de dónde salió la segunda ecuación que está ahí? Las que La están de en una mg cajita, menos t. aquí tenemos Sí, la segunda. el peso, la diferencia entre el peso y la tensión es igual a la masa por la aceleración del balde. Y esto yo lo saqué de acá arribita, cuando hice primero que la sumatoria de fuerzas del balde era igual el peso más la tensión, igual masa por aceleración. Y aquí cuando les comenté que quedaba de esta forma, porque como la aceleración es negativa, porque el balde acelera hacia abajo, entonces me queda esta forma de aquí. ¿Por qué en la primera tiene el peso y la tensión el mismo sentido? Porque el Peso más primero tiene tensión que, igual masa por aceleración. Es ¿dónde? que tenéis peso más tensión igual a masa por aceleración, ¿o no? Peso En la más primera tensión. parte, ¿Dónde está eso? Ah, pero fíjate, en esta F. son vectores. Los vectores Ah, no porque la importa que yo aceleración va diga para que se abajo, están ¿no? sumando, porque los vectores tienen dirección y sentido. Entonces tienen simplemente sentido distinto. Esa ecuación está bien. Ah, bueno. Entonces, esa es la cosa. Ya. Ok. Entonces, ¿dónde tengo mi lápiz? Acá está. Esto por masa de gravedad. Voy a... Bueno, esto es un sistema de dos ecuaciones. Si se fijan, una forma rapidita con la cual podemos empezar a resolver es simplemente sumar esta ecuación, la ecuación 1 y la ecuación 2. Escribir 1, 2 veces. Si sumamos 1 más 2, tenemos lo siguiente. Vamos a tener el t menos t, así que los t se nos desaparecen, y vamos a tener menos esto, proceso cinético, mg más mg es igual masa por aceleración más masa mayúscula por aceleración. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Entonces continuamos. Entonces aquí puedo agrupar esto, me va a quedar de esta manera. Tenemos acá las masas, todo esto por la gravedad es igual aceleración por masa chica más masa grande. Y ahora entonces la aceleración, se dan cuenta, lo único que tenemos que hacer es dividir ambos lados por m minúscula más m mayúscula. Y entonces nos quedará que la aceleración va a ser igual a gravedad por masa mayúscula menos esto, c m minúscula, dividido m minúscula más m mayúscula. Y aquí es donde llegamos al problema que yo les comenté. Si ustedes empiezan a resolver el ejercicio, se darán cuenta de algo, que ustedes no conocen las masas. Entonces, ¿cómo pueden usar esto como respuesta si no están usando datos conocidos? Necesitan usar un dato conocido. Y aquí es donde vendrá al rescate el coeficiente de roce estático que conocimos. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a multiplicar arriba y abajo por 1 partido m minúscula. Y me va a quedar de tal forma que esto va a quedar así. Gravedad por m mayúscula menos m minúscula, o sea, partido de m minúscula menos coeficiente de roce cinético. Todo esto partido 1 más m mayúscula sobre m minúscula. Y nosotros recordamos ahora que nosotros habíamos encontrado esta relación bien bonita, coeficiente de roce estático,
Y entonces vamos ahora a utilizarla. Y nos quedará entonces que la aceleración va a ser igual a gravedad por coeficiente de roce estático menos coeficiente de roce cinético. 1 más coeficiente de roce estático. Ya, entonces tenemos esta cosa. Tenemos que revisar primero si tiene sentido. Una cosa que también les recomiendo, en especial para los ejercicios, cuando tengan respuestas, revisen las dimensiones. Esto es algo que es más fácil hacerlo en estos ejercicios donde todos son puras letras generalmente. Pero eso, que revisen aquí que esto tenga sentido. Nos damos cuenta que los coeficientes de roce que tenemos acá son adimensionales y están multiplicados aquí por la gravedad, que la gravedad es una aceleración, A también es una aceleración, entonces tenemos los datos buenos, bonitos y baratos. Y entonces el ejercicio nos pedía encontrar la velocidad del balde cuando el balde ha bajado una distancia h. Y para eso simplemente tenemos que usar la vieja confiable, la fórmula que nosotros ya hemos estado utilizando en caída libre, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, es igual 2 por aceleración por la altura. Y entonces nos va a quedar que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 por g por toda esta cosa con los coeficientes de roce que nosotros ya conocemos, por h. Y ese es el resultado final. Obviamente ustedes pueden sacar raíz cuadrada a ambos lados y listo, pero no es necesario. ¿Dudas con este ejercicio? Sé que este ejercicio es difícil, pero sé que también ustedes probablemente se enfrentarán a cosas difíciles más adelante. Y con más adelante me refiero como en 2 semanas parece que viene la prueba. Entonces, por favor pregunten, porque sé que esta materia no es fácil tampoco. Dinámica tiene su dificultad. Al final, ¿qué estamos calculando? Eso. Lo que ¿La estamos altura o la calculando velocidad final? es la velocidad final. La altura nos la dan. De hecho, volveré ahora al enunciado. Acá está. Determine la rapidez del balde cuando éste ha bajado una distancia h. Eso es a lo que nosotros queríamos llegar. Y lo de las gotas era solo para asumir que las masas se mantenían iguales, ¿cierto? Sí, lo de las gotas es para asumir que la masa se mantiene igual entre que el sistema está quieto y el que el sistema empieza a moverse. Para eso sirve ese dato. Pero es un tipo de dato poco intuitivo. Es como que no te dicen considere que la masa en ambos momentos es la misma, sino que te dicen que van cayendo gotitas de a poco y toda esa cosa. Y esto me acuerdo que salió como en un control 1 hace unos varios años y es problemático si uno no conoce la idea. Entonces eso. Tengo una duda. ¿Dónde quedó la velocidad inicial? El sistema partió desde el reposo, así que la velocidad inicial es 0. Ah, ya, vale. Ah, yo igual tengo una duda. ¿La pauta se sube hoy de esto? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Es La que no tengo alcancé escrita, a hacer el desarrollo. tengo que ordenarla un poquito más. Ujú. Ya. Tenemos también el problema del ascensor. Tenemos el plano inclinado con aceleración centrípeta. Y tenemos que quizá lo reconozcan porque lo puso mi compañero en la clase pasada, solo que como el profe no alcanzó a ver bien todo lo de dinámica, tengo entendido que no vieron los ejercicios de dinámica, entonces lo puse aquí por si con la pauta de mi compañero sienten que igual tienen algunas pocas dudas para hablar un poco más de ese ejercicio. Pero que sepan que la pauta de este ejercicio ya está publicado y todo eso. Esto es un ejercicio muy interesante para hacer diagramas de cuerpo libre, porque son unos diagramas de cuerpo libre difíciles. Bueno, me voy a saltar un poco el orden por temas de tiempo, porque tenemos hasta las 6, así que me queda como media hora. Les voy a hablar sobre del plano inclinado con aceleración centrípeta. Este es uno que suena un poco complicado. Ustedes podrían llegar a creer que quizá les falta información, pero no es tan así. Porque háganse la siguiente pregunta. ¿Ustedes
¿Han visto en clase, por ejemplo, lo que es una fuerza centrípeta? No, No, ¿Pero han visto aceleración centrípeta? eso sí. 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 ¿Y han visto la segunda ley de Newton? Fuerza es Masa por igual masa por aceleración. aceleración. Habría que Entonces, reemplazarlo por la... exacto, esa es la gran revelación. Si un objeto está describiendo un movimiento circular uniforme, la fuerza centrípeta no es más que la aceleración centrípeta por la masa del cuerpo. Entonces, esa es una cosa que les quería comentar. Puede que el profe se los comente un poco más adelante, pero para salvar el caso y que lo tengan en claro desde ya, se los comento. Y usando esa información, Disculpa, ahora nosotros tengo podemos una resolver. pregunta, ¿Sí? pero es nada que ver, perdón, Ujú. disculpa por interrumpirte. ¿Hasta qué hora es la clase? Porque tenía entendido que era hasta 5:45. Sí, la clase 1/4 para las 6. Por eso digo que nos queda poquito tiempo y vamos a ver este. Ah, ya, Ujú. ya, gracias. Y eso. Lo más probable es que les suba la grabación de esta clase y después les suba la grabación de los otros ejercicios. Para que no se queden solamente con la pura pauta. A veces es bueno poder escuchar explicación además de ver los números. Hay gente que aprende de una forma distinta que otra. Algunos son mejores escuchando, otros mejores viendo los números. Ya. Entonces aquí los datos que tenemos. Tenemos el largo de la cuerda. Tenemos un vector. Con ese vector vamos a hacer todos nuestros truquitos de plano inclinado. Tenemos la gravedad. Y entonces aquí vamos a tener que hacer nuestros diagramas de cuerpo libre. Y se van a dar cuenta que esto parece un caso que ustedes como que no conocen, pero en verdad se van a fijar que en verdad esto sí es algo que ustedes conocen. Porque en esta cosa que uno ve acá, uno podría verse quizá tentado a usar otro sistema de coordenadas. Uno dice, ah, pero ¿qué pasa si ocupo un sistema de coordenadas esférico, un sistema de coordenadas cónico, para ver cómo funciona esto, un sistema de coordenadas cilíndrico? Y uno se complica más la cabeza porque ves que el problema tiene forma de cono. Pero lo único que nos importa del cono es que esta masita está girando y que va a tener una aceleración centrípeta total. Y vamos a darnos cuenta que podemos hacer todo eso viendo esto simplemente como un plano inclinado. Entonces, acá tengo mi cuadernito. Primero empecemos con el dibujo. Así es como tienen que empezar todo buen ejercicio. Tenemos nuestro cono, tenemos la pelotita que va a colgar con una cuerda. Dios mío. Está tocando el cono, se supone. A pesar de que se ve, ¿no? Creo que Voy estás a... transmitiendo la pauta, o sea, el ejercicio, el enunciado, Ya, 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 no ya, ya. otra cosa. Inmediatamente voy a... Menos mal que no vieron lo terrible que era ese dibujo de ahora recién. Ok. ¿Qué onda, mi onda? Muy bien. Entonces conocemos este ángulo de acá, el ángulo beta, que es el ángulo con el que está colgando la pelotita. La pelotita está unida por un cablecito. Podemos definirnos acá un eje Y y un eje X. Conocemos el largo de esta cuerda y entonces ahora tenemos que empezar a ver el diagrama de fuerzas. Si nosotros dibujamos aquí con un colorcito, tenemos que pensar, hay una cuerda, así que siempre va a haber acá una tensión. Tenemos un peso, porque esta pelotita tiene masa, así que va a haber un peso hacia acá abajo. Y además tenemos una normal, y la normal va a formar un ángulo recto con la superficie como suele ocurrir. Así que vamos a tener ahí esas tres cosas. Y si ahora nosotros hacemos el análisis con los ángulos, y tenemos que ser beta, este es el complemento de beta y así, tendremos lo siguiente. Nuestro diagrama de cuerpo libre se va a ver de tal manera, aquí tenemos la tensión, aquí tenemos el ángulo beta, aquí tenemos la normal, que también está con un ángulo beta, pero
sobre la horizontal en vez de sobre la vertical, y el peso que va a ir recto hacia abajo. Estas son las tres fuerzas que vamos a tener. Y ahora vamos a darnos cuenta, al hacer la suma de fuerzas y todo este asunto, que la aceleración final que nos va a dar va a ser una aceleración que va a ser así recta y va a dar hacia el centro del círculo de este movimiento circular uniforme. Y esa va a ser nuestra aceleración centrípeta. ¿Nos Entonces, falta la fuerza centrípeta? ¿qué cosa? Ah, que si falta la Nos falta fuerza la fuerza centrípeta. centrípeta. Ahora te vas a dar cuenta de lo siguiente. La fuerza centrípeta va a ser la fuerza resultante de todo esto. Porque el objeto se mueve describiendo un círculo. Entonces, cuando un objeto se mueve describiendo un círculo, uno dice, ah, eso significa que la fuerza total que ejerce sobre el objeto va a ser la fuerza centrípeta. Si tuviese otra fuerza además, si tuviésemos que considerar el peso más la centrípeta, más una normal, más otra cosa, entonces esta pelotita no estaría haciendo un círculo perfecto, estaría haciendo cualquier otra cuestión. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta ahora que cuando sumemos todos estos vectores, nos va a dar un vector y ese vector justamente va a ser la aceleración centrípeta. O va a estar en la misma dirección que la aceleración centrípeta. Eso es lo que quiero llegar ahora mismo. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver horizontalmente la suma de fuerzas. O sea, no, la suma de fuerzas ya la tengo escrita. Simplemente voy a poner horizontal. Horizontalmente tenemos lo siguiente. Tenemos menos tensión por el seno de beta. ¿Por qué lo tomé negativo? Porque la tensión está tirándome para allá. Entonces, el T seno de beta va en esta dirección. Menos T seno de beta más N, que es la normal, por coseno de beta, y esto va a ser igual a masa por la aceleración centrípeta, o sea, la fuerza centrípeta era de la que les estaba hablando a ustedes. Y esto es una condición que se tiene que cumplir para que la pelotita vaya haciendo movimiento circular uniforme. Si la aceleración fuera cero, la pelotita seguiría moviéndose en línea recta hacia alguna dirección o estaría quieta. Y sabemos que eso no es lo que está ocurriendo, la pelotita está girando. Entonces vemos ahora en el caso vertical, y en el caso vertical tenemos ahora la tensión por el coseno de beta, positivo porque el componente queda hacia arriba, más normal seno de beta, la normal también tira para arriba, así que eso también voy a tomar el componente positivo, menos el peso. Y todo esto tiene que ser cero porque la cuerda no se rompe ni se estira, así que la pelotita no está bajando. Y eso es algo que tiene ahí su sentido. Entonces, vamos a tomar esta cosa que la aceleración centrípeta, nosotros sabemos que se definía como la velocidad angular al cuadrado por el radio, y en este caso el radio va a ser el largo de la cuerda por el seno del ángulo beta. Estoy haciendo el típico ejercicio que uno hace aquí de hipotenusa, seno, coseno y todas esas cosas. Ok. Entonces reemplazo y ahora voy a quedar con mis ecuaciones de manera más bonita. Tengo que t menos seno de beta más n coseno de beta es igual a masa por velocidad angular al cuadrado por L por seno de beta. Y voy a quedar acá abajo con que t por coseno de beta más n seno de beta menos mg igual 0. Y con estas dos ecuaciones ahora, yo tengo todo listo para encontrar una de las primeras cosas que nos pide el ejercicio, que una de las primeras cosas que nos pide es calcular la magnitud de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. La magnitud del peso la conocemos, es masa por aceleración de gravedad,
Entonces en este caso solo tendríamos que encontrar la magnitud de n y la magnitud de t. Una Eh, consulta, ujú. ¿cómo calculaste el radio? ¿Cómo calculé el radio? Tenía lo siguiente, tenía la Sí. cuerda de largo L, tengo acá que esto es beta, y entonces yo tengo, ¿cómo se llama? Que esta cosa de acá, que es el radio, es L por seno de beta, utilizando los argumentos que solemos ocupar para plano inclinado y todas esas cosas. Ya, vale, gracias. Ujú. ¿Y por qué a la normal? ¿Qué cosa? ¿Por qué pusiste la normal por el coseno? La normal por el coseno. Ah, mira, Digo, mira. abajo en la figura, Abajo en la la figura. que acabáis de hacer. Momento, ¿qué dice abajo? La última que hiciste. L por ¿Qué dice seno, ahí? dice L por seno de beta, solo que quizás escrito muy feo. Ah, ya, n por seno. ¿Y por qué multiplicado por n? No entendí. ¿Por n? ¿En qué parte? Esto es L. Oh, es que en el dibujo dice ln. No, dice L sin beta. Ah, ahí está, pues, que pensé que era una n. Pensé que había multiplicado por la normal. Ya, perdón, es que leí mal. Eso. Ya, tranqui. Si mi escritura tampoco es la más bonita del universo, así que se entiende. Ya, aquí nos queda súper poco tiempo, nos quedan como 5 minutos, así que van a poder ver ustedes en la pauta. De aquí en adelante la cosa no es tan difícil. Uno ocupa la ecuación de abajo y va a ser reemplazo, porque vamos a tener sistema de ecuaciones con dos ecuaciones distintas. Y nosotros aquí conocemos todo menos el n y el t. Entonces lo que hacemos es que en la ecuación de abajo tiramos todo para un lado y menos, o sea, igual a n, lo reemplazamos arriba y con eso obtendremos t. Si hacemos exactamente lo mismo, reemplazando la de abajo la de arriba, pero esta vez con t, vamos a obtener n. Y con eso uno debería llegar ahí a dos resultados interesantes. Pero eso es calculito, calculito simplemente y despejar eso. Uno tendría que n nos quedaría igual a m por g por seno de beta menos velocidad angular al cuadrado por L seno de beta coseno de beta. Y esto también está multiplicado por masa, se me olvidó. Entonces, como nos queda poco tiempo, me gustaría hablar un poco de la física del problema. Me gustaría que ustedes reconozcan a qué se deben estos dos términos. Cuando uno reemplaza arriba las ecuaciones y resuelve toda la cosa, nos van a quedar estos dos términos por acá. ¿A qué creen que se debe cada uno de los términos? Piensen que estos dos términos sumados nos van a dar la normal. Uno sería como el componente en X, perdón, y el otro sería como el componente en Y. Eso es ¿Componentes lo de que qué? como que El primero, ¿de qué es componente? Esta cuestión de aquí, ¿qué es? de Y, porque sería masa por G por sin de beta. Entonces, ¿de qué fuerza o de qué elemento del problema corresponde eso? Del peso. Exacto, corresponde al peso. El significado físico de eso es, es que corresponde al peso. Y luego está otro elemento que hay en la normal. Si se dan cuenta, tiene la velocidad angular al cuadrado por L por seno de beta. Entonces, esa está asociado a la aceleración centrípeta. Entonces, básicamente, lo que nos queda al final con la normal es una expresión que depende de dos cosas, de dos términos. Depende de la acción del peso sobre el cono y también depende de la acción de la fuerza centrípeta, o sea, de la aceleración centrípeta sobre el cono. Eso era un poco lo que quería llegar en el tema de la normal. Para que se den cuenta que, como ahora estamos en física, no en matemática, ustedes pueden tomar cualquier parte de la ecuación y preguntarse qué sentido tiene esto, qué significado tiene esto. Y debería tener un significado físico la mayoría de las veces. Algo que ustedes puedan imaginarse.
Y la tensión, por otro lado, nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar M por G coseno de beta más M omega al cuadrado L seno de beta al cuadrado. Y también nos queda algo similar, que la tensión también va a depender del peso de la pelotita y de la aceleración centrípeta de este tema. Una pregunta, ¿no podrías, o sea, podrías decir así como a la rápida cómo se hace como la segunda parte del problema? O al menos como cómo expresarlo. La segunda parte del problema. Esto de determinar el valor máximo de W para que la partícula no se despegue de la superficie del cono. Sí, esa parte. A ver, un hint. Pucha, es que lo van a ver ahora pronto porque lo voy a subir ahora justo, pero... Es que básicamente con los datos que tenemos ahora deberían poder encontrarlo. Piensa en qué momento la partícula se va a despegar. Con la info que tenemos ahora. Tenemos la normal y tenemos la tensión. ¿Alguna de estas fuerzas te puede decir cuándo la partícula está a punto de despegarse? O sea, cuando la parte así como de la aceleración centrípeta de la normal sea mayor que la de la tensión. O sea, que el componente con la aceleración de la tensión. ¿O no? Eso es lo que se me ocurre. No de la tensión, sino que del peso. Lo que tienes que pensar es lo siguiente. Mientras más, en cierto sentido, mientras con más fuerza está pegada la pelotita al cono, la normal es más fuerte. Tiene sentido, ¿no? Mientras tú más empujas una pared, más grande es la normal. Pero entonces, ¿Que sea cero entonces? Exacto. ¿Qué condición se cumple cuando dos objetos se separan? La normal es cada vez menor hasta que de repente, ¡pum!, la normal es cero. Cuando la normal es cero, significa que los objetos están a punto de separarse o podían separarse en cualquier momento. Y esa es la Porque condición. no está apoyado en ninguna parte, ¿no? Exacto, porque no está apoyado en ninguna parte. Entonces la normal se hace cero. Entonces, esa es la cosa. Y nosotros nos damos cuenta aquí que en el resultado que tenemos de la normal tenemos un componente negativo. Y ese componente negativo está asociado a la velocidad angular. Entonces, si la velocidad angular aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, eventualmente la normal se nos va a hacer cero y entonces el objeto se despega. Eso es la intuición que ustedes deberían tener en este problema. Ah, ya. Ok. Yo tengo una duda al comienzo ¿Ya? de este mismo ejercicio. Sobre los ángulos. ¿Por qué el ángulo de la tensión es beta y la normal también es beta? Ya, acá hay que hacer los típicos dibujazos. Tenemos la siguiente info, tenemos que... Bueno, esto tenemos que es beta por... Si completamos acá. Teníamos que acá es beta, ángulo recto, complemento, complemento, así que este otro de acá también tiene que ser beta. Con eso ya encontramos que el de la tensión tiene que ser beta. Esa es la primera de eso. Voy a borrar aquí un poquito para mostrar el de la normal. Entonces, para el normal, ahora tenemos que considerar lo siguiente. Tenemos aquí esta línea del plano y tenemos que la normal va a ser un ángulo recto. Tenemos tenemos beta acá. Tenemos complemento de beta, tenemos que el otro es beta. Entonces, como esto de aquí es un ángulo recto, significa que beta más esta parte del ángulo de acá tienen que sumar 90 grados. Entonces, esto es el complemento de beta. Pero al mismo tiempo, esto también es un ángulo recto. Entonces, este de acá y este de acá también tienen que sumar 90 y el complemento de beta tiene que sumarse a beta para que dé 90. Ah, ya. Esa es la Vale, cosa. gracias. Qué fuerte.
Sí, poderosísimo. Así que eso, les voy a subir después videos ahí sobre el resto. Voy a terminar de grabar ahora mismo. ¿Tienen alguna otra duda sobre ejercicio en materia?